11 de la mañana y ya arranca mi segmento favorito del programa. Estamos con el ex ministro del Interior de la presidencia de Carlos Menem, Carlos Vladimiro Corach. ¿Cómo le va, Corach? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Corach, que tiene 88 años. 88 años. Mire usted, se lo ve bastante bien, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está de salud? No, bien, gracias a Dios. Bien. Bueno. Sí. ¿Y en la política cuántos? Y en política réstele 13, 14. Ajá. Pues estoy desde los 14 años, 15 años. Desde los 14. Está bien, 65 años en política. Sí. Mire usted. Empecé un breve paso por el Partido Socialista Sí. a los 13, 14 Ajá. años. Había una asociación de estudiantes secundarios que se llama ASES, Asociación Socialista de Estudiantes Secundarios. Ahí empecé y luego empecé a militar en el radicalismo en un comité por San Telmo que lideraba un muchacho que después hizo una carrera no muy conocida, pero un muchacho trabajador y capaz, que llamaba Roberto Caviche. Ajá. Y ahí los conocí. Fueron mis primeros pasos en política, ese brevísimo paso por el Partido Socialista y este paso más largo por la Unión Cívica Radical. Usted dirá por qué empecé en San Telmo y no en mi barrio, que es Valvanera. Ajá. Y bueno, porque en aquella época mi colega de aquella época, el doctor Borlengui, un extraordinario ministro del Interior, decidió dividir la capital de forma distinta. Y yo quedé del lado de... Quedó en otra parroquia. En otra parroquia. Bueno, y luego esto hasta 1956, donde cuando la Unión Cívica Radical se divide entre Unión Cívica Radical y del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente, yo empiezo a militar con Frondizi, a quien había conocido varios años antes. Y bueno, y luego en 1963 me integro en el peronismo porque comprendí que no había ninguna otra posibilidad cierta de retornar al sistema democrático que fortalecer el peronismo. Bien. ¿Y cómo llega el gobierno de Carlos Menem? Bueno, yo era desde 1973, 74, era apoderado nacional del Partido Justicialista durante todos estos años. Había sido elegido en un congreso, como todos. Era habitual en aquel momento que las autoridades partidarias se elegían en congresos. En el 73-74 usted era el apoderado. Era apoderado, sí. Con la llegada de Perón a la Argentina, con la presidencia de Perón, ahí usted era el apoderado. Era apoderado del Partido Justicialista. Y además ahí yo ya tenía una relación, no digamos estrecha, pero corriente con el futuro presidente Carlos Menem. Ajá, claro. ¿Y a Perón lo conoció? A Perón, si se puede decir que lo conocí porque le di la mano, lo conocí, pero no, claro. no lo conocí, nunca hablé con él. Ajá. Simplemente con un acto protocolar, creo que le di la mano. Ajá. Cosa que me enorgullecía bastante. ¿En qué circunstancias, se acuerda? Una circunstancia protocolar, un acto. ¿Pero acto de qué? No lo tiene... No lo tengo. Ajá. Porque el hecho de estrecharle la mano a Perón me diluyó todas las otras... La memoria, claro. Todas las otras sensaciones. Los detalles. ¿Y a Menem entonces ya lo conocías desde aquella época? Sí. Y... Menem... yo en realidad... El tema es... Hay que remontarse a la única interna que es real, importante y clara y democrática que vivió el peronismo, que fue la interna entre Menem y Cafiero. Sí.
Yo militaba con Cafiero desde hace muchos años, muchos años antes. Interna del año 88 para la presidencial de 89. Para la presidencial de 89. La interna la gana Menem. Yo estaba con Cafiero, pero Menem ya demuestra en esa circunstancia una vocación integradora y que fortalecía su propia figura y su futura presidencia. Menem nos integra a todos, a todo lo que fue el cafierismo lo integra. Es decir, Menem siempre tuvo una actitud inclusiva. Hay líderes que tratan de agradar, de seducir, como era Perón, como fue Menem. Y hay líderes que tratan de intimidar, no de generar miedo, sino de generar una relación distinta. O sea, sí. Menem era de los inclusivos. Ajá. Como Perón. Claro. Y Perón tenía cualidades, qué sé yo, de seducción que le duraron hasta el final de su vida, ¿no? Yo recuerdo alguna anécdota que uno vivió. Por ejemplo, Perón en el invierno, usted ve que la gente va con sobre todo, en pleno invierno, y más, y siempre el ponerse el sobre todo no es fácil, pues es una especie de lucha. Y Perón tenía una frase muy graciosa que era: en la lucha del hombre con el sobre todo, yo siempre ayudo al hombre. Sí. Era un seductor, nato, como Menem. Como Menem, claro. ¿Cómo le pegó la muerte de Menem? Yo lo frecuenté a Menem hasta el final de su vida, prácticamente. Incluso filmamos pocos días antes un tiempo antes de que él murió, filmamos para Amazon, que no sé si va a sacar, creo, una especie de serie sobre Menem. Sí, claro, ahora se viene la serie. Sí, bueno, esto filmamos nosotros todavía en vida de Menem, Ajá. Se filmó una parte, yo participé porque me pidió. Mire usted, no sabía. Me pidió Carlos. En realidad la que me pidió fue Zulema en ese momento, que lo acompañara al presidente Menem para ayudarlo a recordar algunas cosas o facilitar el diálogo con el periodismo, ¿no? Claro. Con ese periodista. Ajá. Del de Amazon. Ajá. ¿Y cómo lo afectó su muerte? Bueno, humanamente me afectó como la muerte de un hombre a quien yo quería, pero además por quien tenía un profundo respeto, ¿no? Como político, como ser humano. Es decir, Menem tenía esa cualidad tan preciada en el ser humano, que es que nunca buscaba perjudicar a nadie. Él le daba una mano a todos, amigos y enemigos. Nunca hizo una distinción. Y siempre nos decía: el hombre que viene a pedirte una ayuda no lo hace por capricho, lo hace porque necesita. Así que hay que ayudarlo. Esa era la lección de Carlos, ¿no? Carlos Menem. Sí. ¿Y eso incluía también a los adversarios políticos? Especialmente. Ajá. Especialmente a los adversarios políticos. Menem no hacía distinciones, porque Menem, yo le dije, Menem era naturalmente un seductor. Eso como estrategia de construcción de poder. Y eso como cualidad personal también. Ajá. No solo como estrategia de construcción de poder. Es más, yo creo que predominaba en él su natural deseo de seducir que de construir poder. Ahora, si uno mira lo que hizo Menem en términos de transformación del Estado, de la Argentina, por supuesto hay muchos que no están de acuerdo con la orientación de esa transformación, pero nadie tiene duda de que fue una transformación muy profunda la que llevó adelante Menem. ¿Cómo se
acumula el poder necesario para llevar adelante una transformación semejante, con reforma de la Constitución, con venta de las empresas públicas. ¿Cómo hizo Menem para hacer todo lo que hizo, cuando hoy parece que los gobiernos tienen tan poco margen de maniobra? Yo creo que le tocó a Menem gobernar, aparte de sus condiciones personales de conducción, de seducción y de... Es decir, Perón fue el último gran jefe del peronismo. Menem fue el último gran jefe del peronismo. ¿No ponen en esa lista a Néstor Kirchner, a Cristina? Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron importantes conductores del peronismo también, pero como liderazgo, como caudillo del peronismo, el último gran caudillo fue Carlos Menem, sin desmerecer la influencia que pueda haber tenido o que tiene Kirchner, que ya murió, y su mujer. Y hoy, si usted me pregunta a mí cuál es el cuadro más importante político del peronismo, tengo que señalar, me guste o no me guste, que es la señora de Kirchner. Uh-huh. No encuentro otra figura que tenga semejante influencia sobre el peronismo hoy. Pero el último gran caudillo del peronismo fue Menem. Yo le preguntaba cómo hizo para construir un poder que le permitiera llevar adelante esas reformas. ¿A Menem? Sí. Bueno, yo creo que a él le tocó gobernar en una etapa en que la opinión pública era favorable a esas reformas. Ah, claro. Que venía ya trabajada la opinión pública por muchos meses y años de introducir los grandes problemas del país y analizarlos en función de la privatización de las empresas públicas y de determinadas pautas que penetraron en la sociedad argentina. Y además porque el mundo acompañaba esto, es decir, no era que acá en la Argentina decidimos privatizar las empresas porque se nos volvimos locos. Estas eran las grandes corrientes de la política privatizadora mundial. De esa época, claro. De esa época. Es decir, si usted me dice 20 años antes no se hubiera podido hacer, o quizás 10 años antes no se hubiera podido hacer, pero en el momento histórico del cual estamos hablando, las grandes corrientes del pensamiento económico y social mundial eran esas. Una característica que tiene también Menem, cuando uno repasa aquella época, sus apariciones públicas, era que al menos en lo que parecía desde afuera, Menem era un tipo que disfrutaba el poder, esa posición, gobernar. Y hay otros presidentes que parece que lo padecen. Yo no creo en eso. Dígame. Yo creo que muchos simulan que les duele el poder, que se sacrifican por el poder, que ceden cosas de la vida por el poder. Menem nunca dijo eso, al contrario. Menem gozaba del poder y lo decía. Y lo hacía, usted lo veía que eso era así. Pero claro. Tenía la sensación de que... Transmitía eso, que gozaba del poder. Gozaba del poder. No, porque yo no creo tampoco... Es decir, yo no creo en el liderazgo sufrido. Primero porque no creo que sea cierto. Creo que es una especie de simulación. Porque si es sufrido no lo buscas. Estamos hablando con Carlos Corach, ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. Alguien que también popularizó algo que después se repitió bastante, que es la ronda de prensa, la conferencia de prensa al paso. Él la hacía en la puerta de su casa. Así es. Después, quizás un imitador de eso fue Aníbal Fernández, ¿no? Que lo hacía también a veces en la puerta de la Casa Rosada. Sí, pero así, conferencia al paso. ¿Cómo surgió esa conferencia de prensa en la puerta de su casa? Mire, como todas las cosas estas, surgió espontáneamente. El tema era que en aquel momento yo mantenía una especie de contrapunto con el doctor Cavallo. Entonces los periodistas iban a la casa de Cavallo decía algo, por ejemplo, y después se venían a mi casa. Claro, quedaban cerca.
que quedaba cerca, porque él estaba en en Ocampo, Ujú. y yo estaba en Sinclair, y estoy en Sinclair. Entonces decía, mire lo que dijo, ¿qué dice usted? Es decir, así se formó un poco inicialmente. Entonces después quedó como una... Es decir, después yo me di cuenta, pero enseguida, ¿no? Enseguida. Porque tampoco yo me enganché con ese contrapunto con Cavallo, que no me interesaba, ni le servía al gobierno, ni nos servía a nadie. Pero yo me di cuenta que la espontaneidad de la conferencia de prensa en la puerta de mi casa me facilitaba la comunicación. Porque cuando usted se sienta en la sala de prensa o en el lugar de prensa del gobierno, en una tarimita, Sí. y está ahí, los periodistas lo interrogan, etcétera, usted tiene que establecer un orden. Y entonces, ¿cuál es el orden? Bueno, vos Le da hiciste primero a La primera Nación, le da pregunta, primero a Clarín, claro, ¿a quién le das primero? o quién le das primero, porque o el que se manifiesta primero. En las conferencias espontáneas, entre comillas, en la puerta de mi domicilio, el que manejaba el mazo era yo. Usted, cuando los mobileros le tiran 3 preguntas en simultáneo, usted elige qué responder. Exactamente. Es distinto. Es decir, en general yo respondía a todas las preguntas. Porque, bueno, uno tiene un poco de experiencia en eso, ¿no? Pero, sí, la informalidad de la conferencia de prensa en la puerta de su casa le permite a usted una elasticidad que Claro, le da más manejo. total. Ahora, usted mencionaba. Sí. Dale, no. Usted mencionaba el tema de Cavallo y algunas diferencias. ¿Hubo alguna diferencia con el tema del 1 a 1, digamos, en su momento? No. Con el... No. Todos creyeron que era lo mejor. Sí. Todos estamos de acuerdo. Además, ¿Y con el tiempo piensa lo mismo? ¿O piensa lo contrario? yo pienso que quizás nosotros no nos dimos cuenta. Y Cavallo sí se dio cuenta, ojo, de que no era posible mantenerla en el tiempo el mismo esquema. Y Cavallo, de alguna manera, y muchos otros, sugirieron que se hiciera como una especie de canasta de monedas. No se pudo hacer, ¿por qué? Porque es curioso, ¿no? Pero la opinión pública estaba aferrada al 1 a 1. De la Rúa gana sosteniendo el 1 a 1. Sosteniendo el 1 a 1. Entonces nosotros aparecíamos como los creadores del 1 a 1 cuestionándolo. Y era muy difícil hacer eso. Pero ya en el momento que estaba transcurriendo sabían que no caminaba. Sabían que debíamos hacer... Es decir, la sugerencia de Cavallo, creo que fue, es hacer una canasta de monedas. Es decir, equilibrar, digamos, por las variaciones de la moneda. Y yo creo que tenía razón, ¿no? Obviamente. Me quedé pensando en esto que usted contaba en las conferencias de prensa, al paso ahí a la puerta de su casa. Si en algún momento recibía algún llamado de Menem, o para bajarle línea respecto a lo que tenía que decir, o para criticarlo por lo que había dicho. Ni una ni otra cosa. Nunca me llamó. Nunca. Nunca objetó lo que yo decía, nunca me corrigió. ¿Qué dice eso del estilo de liderazgo que tenía Menem? ¿Delegaba? Menem tenía un liderazgo que consistía en generar un círculo de confianza y en él delegar. Todo. Todo es, bueno, todo lo más importante. Ajá. Salvo. Es decir, Menem nunca, en mi caso, ¿no? Nunca me dio una instrucción. Nunca. ¿Cómo es un presidente que no da una instrucción? Nunca. Él sabía que él estaba conforme con lo que yo hacía. O sea que la decisión en el caso de Menem pasa por elegir a su grupo de colaboradores. Y delegarla. Una vez que los elige, Lo delega. sabe que Sí. los tipos deciden. Sí. Y él nunca. Yo fui. Todo el gobierno de Menem ejercí algún cargo importante. En los últimos, Secretario de Legal y Técnica, ministro del Interior. Sí. Y nunca me corrigió. Nunca me llamó para decirle, Carlito. ¿Usted tal metió cosa. alguna vez de haber metido la pata? No creo. ¿No? Ah, bueno, está bien, perdóneme. Supuse mal yo entonces. Soy medio perfecto en eso. Ah, pero perfecto. le cuento una cosa. Es decir, la única vez
que me equivoqué yo, está cierto, y que Menem me llamó para que yo no hiciera el papelón, era cuando vino Oviedo, el dirigente paraguayo del Partido Colorado, Sí. que era muy amigo de Menem, y que vino acá en circunstancias medio como escapado del Paraguay. Lino Oviedo, sí. Lino Oviedo, exactamente. Yo no sabía que había venido Oviedo, Ajá. porque este era un tema que trató bastante confidencialmente el presidente. Entonces, cuando me preguntan en la conferencia de prensa ese por Oviedo, digo, no, eso es un mito, no está acá Oviedo, estará en Paraguay, no sé dónde está. Y ahí fue la única vez que Menem me llamó y me dijo, Carlos, Oviedo está acá. Hoy lo traje yo. Claro. La única vez. No, y me preguntaba respecto de eso. A partir de la llegada de Néstor Kirchner, ahora mismo con Alberto Fernández, se impuso un esquema más de ordenamiento radial. Esto quiere decir, casi no se hacen reuniones de gabinete, el presidente se junta mano a mano con quien tenga que bajarle alguna instrucción, pero no hay como algo más colegiado o de reunión. Menem hacía muchas reuniones de gabinete. Hacía una reunión de gabinete todas las semanas. ¿Tenían sentido o para qué las hacía? Totalmente. ¿Para qué? Porque en las reuniones de gabinete, Menem tomaba el pulso del gobierno. Menem se enteraba de todo como presidente. Por ahí interrogaba a un ministro, interrogaba a otro, o cada uno exponía, o tenía, si yo tenía un problema como ministro, lo exponía ahí, en fin, discutíamos, digamos, analizábamos. Pero Menem hacía todas las semanas en realidad. ¿No era la información o el contacto más importante con el presidente, no se daba en una charla mano a mano? No. Salvo cosas, no sé, muy confidenciales o específicas de una determinada cartera, pero en el 99% de los casos se discutía en plenarios de gabinete. En esas reuniones de gabinete después las crónicas periodísticas daban cuenta de las internas, las discusiones. Sí. Algunos decían, en realidad las hace para que florezcan esas discusiones internas. Bueno, yo creo que Menem enriquecía su criterio de decisión con esas reuniones, ¿sí? Ajá. Menem tenía una percepción muy sutil de cada uno de sus ministros y de lo que decía, etcétera. Ajá. Alguna vez leí, creo que en el libro de Gabriela Cerruti, sobre Menem, no me acuerdo ella citando a quién, que un colaborador de Menem decía, Menem puede que no tenga toda la película en la cabeza, todo el tablero desplegado, pero cuando tiene que tomar una decisión entre A o B, difícilmente se equivoca cuando sus colaboradores le dicen, mira, tenés que decidir esto o esto. Como que él sabía tomar la decisión final a partir del panorama que le pintaban sus colaboradores. ¿Era un poco ese el esquema? Yo diría, y a partir de su propia intuición. Ajá. Sí. Eso es muy importante. En un líder, el líder real político, el caudillo, seguía también por la intuición. Es decir, va tomando información, puede ser en reuniones, cosas, pero decide por su intuición. Estamos hablando con Carlos Corach, ex ministro del Interior de Carlos Menem. ¿Cuál piensa que es el balance de lo que quedó como juicio histórico de la presidencia de Carlos Menem y de la figura de Carlos Menem? Bueno, yo creo que si usted hoy empieza, es decir, yo creo que hay una revival del prestigio de Menem hoy. Lo veo en la calle, ¿eh? Es decir, nunca tuve problemas en la calle, esa es la verdad. No es que nadie me hostigó o me insultó, nunca. Bueno, pero hay algunos que sí. No. Bueno, Cavallo ha tenido problemas públicos. No, yo estoy refiriendo. Por eso digo, pero hay algunos del gabinete algunos que ministros, sí. Sí, bueno. Sí, porque Cavallo tenía tiene una personalidad más explosiva que yo en ese sentido, ¿no es cierto? De cualquier manera el país le debe bastante a Cavallo y nunca fue una persona que yo idolatré, digamos, pero el país le debe bastante. Estábamos en que el juicio histórico sobre Menem y su figura. Usted lo ve en la calle. Hoy la gente lo
revaloriza a Menem. Y creo que esto se basa en distintas aproximaciones a la personalidad y a la presidencia de Menem. Una es el enorme respeto por las libertades públicas y por la libertad de prensa, y que cualquiera puede decir lo que quería, nunca tuvo problemas, nunca persiguió a nadie. Es decir, esas son... No pretendió ensanchar la brecha ni crearla, al contrario, siempre trató de persuadir, más de que nunca agredió, siempre dio espacio a la oposición, y además estaba digamos, convencido de que las soluciones económicas de la época eran las soluciones que debía implementar. Por ejemplo, las privatizaciones. Menem no inventa, es decir, el peronismo nunca inventó nada desde el punto de vista de las decisiones económicas. En el año 46, ¿cuál era la grandes corrientes del comercio mundial? La sustitución de importaciones. Y eso es lo que pasó en el país. No es que lo inventó Perón. Era lo que ocurría en el mundo. ¿Por qué? Porque la posguerra implicó una carencia de determinados insumos y que no se podían producir porque las fábricas estaban o destruidas o agotadas. ¿Cierto? Es decir, eso influye mucho en las políticas de la Europa. Por eso las políticas de posguerra consistía esencialmente en sustituir importaciones que no se podían traer de otro lado. Porque la guerra había destruido mucho. De los políticos de ahora, ¿encuentra alguno parecido a Menem que esté en esa corriente de pensamiento? Algunos lo están reivindicando, como Javier Milei, por ejemplo. Sí. No lo conozco. Es decir, he oído hablar, nunca he charlado con este muchacho. Parece un muchacho interesante, las opiniones las dice con mucho coraje algunas, porque son disruptivas, digamos, llamémoslas así. Si encuentro algún personaje parecido a Menem, no podría decírselo, no lo sé. No encuentro personas. Menem era un hombre muy, muy particular. Es difícil que aparezca un símil Menem. ¿Usted lo acompañó cuando él fue candidato y después perdió se bajó de la elección con Kirchner? En el 2003. En el 2003. El 2003. Yo no estaba acá. Yo estaba estudiando y enseñando en Oxford en aquel momento. ¿Y creyó que podía ganar esa elección? No. Yo, es decir, Menem me llamó en aquel momento y me pidió que viniera. Carlito, dice, vos no puedes estar ausente de todo esto. Bueno, obviamente yo, por respeto y agradecimiento, vine de Inglaterra acá, ¿no? Dejé mi familia allá, bueno, y vine y estuve con él unos días. Cuando lo fui a ver, él tenía el cuartel general en el Hotel Presidente, me acuerdo. Bueno, fui a verlo y bueno, estuvimos charlando y me dio yo creí que no se podía ganar esa elección, esa es la verdad, pero él me dio un paquete de encuestas. Dijo, bueno, léelas, me dijo, léelas y después me contás. Yo las leí, estuve como 3 días leyendo esa, porque había muchas encuestas. Y las encuestas le daban al Menem un voto positivo a favor de él, con un techo de 25 puntos. No era que tenía un techo de 50 puntos, tenía un techo de 25 puntos. Entonces, bueno, cuando yo leí las encuestas, me fui a verlo a Menem al Hotel Presidente y le digo, presidente, estamos muy mal, estamos muy bajos, porque tenés un techo de 25 puntos. Claro. Que fue lo que sacó además, porque las encuestas dijeron exactamente lo que iba a sacar. No era que lo sorprendieron.
Él me dice, no, Carlito, vos estás equivocado. No, vos estás equivocado. Él tenía algunos amigos que lo impulsaban a presentarse y a desconfiar de los números de las encuestas. Yo no desconfiaba de las encuestas. Yo le dije, presidente, no podés ganar esta elección. Y menos una elección de segunda vuelta. ¿Siempre le dijiste presidente? Siempre. Hasta el último día. Hasta el último día. Lo tuteaba, pero siempre le dije presidente. Porque yo tenía la concepción media americana de que todos los presidentes siguen... Los expresidentes siguen siendo presidentes. Lo llaman presidentes, ¿no es cierto? Y él creía que podía ganar. Y él estaba convencido, lo habían convencido. Sus amigos. ¿Y él a Kirchner ya lo veía ahí compitiendo? Como una posibilidad de... No. Kirchner en realidad es un factor que aparece disruptivamente cuando Menem se retira. Lo que tiene Kirchner de valioso, digamos, entre otras cosas que se podemos analizar, pero lo que tiene Kirchner de valioso en ese momento es que Menem comete un gravísimo error. No en perder, porque perder iba a perder de cualquier manera, estaba claro que perdía. No ir a la segunda vuelta. Vos decís ese es el mayor error histórico de Menem. Sí. Él debió ir a la segunda vuelta. Porque la política no es no juego más, corto mano, corto pie y me voy. No, la política es ganás, perdés, pero haces todo el derrotero, digamos, electoral y democrático. Y él no debió haberse retirado de la segunda vuelta. ¿Se lo dijiste? Sí. Antes de que tome la decisión. ¿Y qué me dijo él? Queda tranquilo que voy a la segunda vuelta. No fue a la segunda vuelta. Y después, una vez tomada la decisión y dado que vos tuviste relación con él hasta el final, sí, ¿lo hablaron alguna vez? Sí, pero ya está. No tiene mucho sentido que reprocharle algo que ya está. ¿Quién lo empujó a tomar esa decisión? Y algunos de sus amigos. No vale la pena. ¿No querés decir un nombre? No. De sus amigos de entonces. Sí. Es que es amigo de siempre, digamos, ¿cierto? Ahora es raro que él, con tanta experiencia política, que es la que vos contaste en toda la entrevista, no se haya dado cuenta de eso. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Y lo que es peor, no se dio cuenta de que no podía dejar de ir a la segunda vuelta. Claro. Eso es lo peor. Porque vos podés perder. Pero si perdés, perdés. Los líderes de esa magnitud, en un momento, pierden contacto con la realidad y se dejan llevar por los entornos. Menem no era de ese tipo, pero evidentemente alguna gente influyó sobre él para que dejara de ir, por ejemplo, en la segunda vuelta, porque yo admito que él podía creer que podía ganar la primera vuelta. Yo no creía, yo sí lo dije. Pero nadie debía haber convencido de que no vaya a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Kirchner queda con 22 puntos. Es un presidente, usted se da cuenta, es un presidente de 22 puntos, ni siquiera 25 puntos como tuvo, era casi como Ilia, ¿no es cierto? Y eso era malo para el país y para las instituciones republicanas. Decir que Kirchner tuvo el coraje, la inteligencia de reconstruir rápidamente el poder presidencial, ¿no es cierto? Porque si no lo hubiera hecho, y no sé qué hubiera pasado, hubiéramos tenido una etapa muy disruptiva en el país. Llega ahí Kirchner y construye una fuerza que se queda 12 años en el poder. Sí. El peronismo es. ¿Qué virtudes le reconoces? Que asume el liderazgo del peronismo, claramente. Porque él no tenía las características de Menem, que trataba de seducir. Él trataba de dominar. No era un seductor, era un hombre de carácter fuerte que se imponía más que seducía. Y creo que que él reconstruyó el poder presidencial rápidamente, con lo cual le hizo un gran favor al país. Y de los liderazgos de ahora, algunos ven algunas características parecidas en Massa de Menem. Puede ser. ¿Ves algo vos? Yo no creo que Massa es bastante particular. No le veo características
parecidas a Menem. ¿Qué particularidades tiene Massa? Bueno, Massa tiene una que es muy importante, a mi juicio, ¿no? En un líder político, que es la resiliencia. Ujú. Él puede perder 200 veces y sigue. Y esto es muy importante, porque demuestra decisión, fortaleza y coraje. Hay que perder, las veces que perdió Massa. Sí. Sí, de hecho en el 2017 quedó en muy mala posición, quedó tercero en Tigre. Yo me acuerdo que en una reunión en la casa de un empresario con Massa. Ah, ¿lo conocés a Massa? ¿Tenés buen vínculo? Tengo un vínculo. Sí. Bueno. Y Massa había perdido recién, no me acuerdo, una de las tantas veces que... Y nos dijo, se tocaba la cara, dice, ¿vos ves esto? Dice, bueno, yo voy a seguir. A mí me podrán pegar acá, allá, pero yo voy a seguir. Eso me impresionó mucho en aquel momento. Estoy hablando varios años antes. Ajá, y bueno, Massa perdió el 2015, en la elección en la que saca... Ganó en el 13, perdió en el 15. El 20%, y en el 17 quedó tercero. No, por eso a mí me impresionó mucho esa voluntad, esa resiliencia de Massa. O sea, Massa hubiese ido a esa segunda vuelta que Menem no fue, digamos. Seguro. Seguro. ¿Y le ves posibilidades al peronismo en esta elección? Sí. El peronismo da sorpresas, digamos. El peronismo da sorpresas. Es difícil, porque, digamos, las circunstancias hicieron que los gobiernos peronistas últimos no fueran demasiado exitosos. Así que no es fácil, pero yo confío. Alberto Fernández lo conocés, me imagino, también. Sí. ¿Y qué mirada tenés sobre él? Yo creo que él es un hombre de una gran voluntad. Él quería siempre ser presidente. ¿Quería ser presidente? Mirá vos. Sí. Hace muchos años... Tu teléfono ahí está vibrando. No, decía de su mirada de Massa y ahora nos estaba contando cuál es su mirada sobre Alberto Fernández. Que quería ser presidente. Que siempre había querido ser presidente. Sí, Alberto Fernández me invitó hace varios años. Muchos, 6, 7 años puede Ajá. ser. Un poco más quizás. A almorzar un día. Ujú. Yo tenía buena relación con él. Me invitó a almorzar en un restaurante que yo no conocía de la calle Posadas. Ajá. No el conocido, sino uno que está al lado en un hotel. Ujú. Atrás tiene un restaurante. Sí. Por ahí estuvimos charlando. Y ahí él me planteó la posibilidad de ser presidente. Mire usted. ¿Qué me parecía a mí si él empezaba a trabajar para su presidencia? Bueno, ¿qué le puedo decir yo a una persona que digo, sí, dale para adelante, me parece bárbaro, metele, qué sé yo? Está bien. Y claro. fue. Todavía no había ni siquiera se había reconciliado con Cristina, nada. Nada. Ajá. Nada, Ya lo tenía en mente. Sí. Esto me lo dijo él a mí, personalmente, en un almuerzo. Mire usted, ¿y con Cristina ha hablado, tiene relación? No, con Cristina, yo los conocí a los Kirchner en 1982. 82. Sí. Él, durante la guerra de Malvinas. Yo trabajaba en ese momento en la conducción del partido, era apoderado nacional y trabajaba con el escribano Vittel, que fue gobernador del Chaco. Claro, candidato a vice. Candidato a vice, que había quedado como jefe del partido, porque en marzo del 76, unos días antes del golpe, el Congreso Nacional del Partido había elegido autoridades en el Teatro Cervantes y le había elegido presidente a Isabel Perón y vicepresidente primero al escribano Vittel. Cuando a los pocos días estalla el golpe de Estado, Isabel es detenida y bueno, y después exiliada y quedan el partido prácticamente durante toda la dictadura con Vittel al frente. Vittel era muy malvinero y bueno, nosotros los conocimos a los Kirchner. Vittel organizó una gira por las ciudades del sur del país comprometidas en la guerra. Entre otras cosas fuimos a Río Gallegos. Y en Río Gallegos los conocimos a estos matrimonios, a los Kirchner, a él y a ella, que tenían una unidad básica en Río Gallegos que llamaba a los muchachos peronistas. Ajá. Cuando nosotros, la delegación, digamos, partidaria oficial, que estaba integrada por Vittel, por Oraldo Britos,
por mí, qué sé yo, Alberto Iribarne. Ujú. Cuando llegamos a Santa Cruz y a Río Gallegos, vinieron a saludar o a vernos, o a protestar, que me acuerdo, los Kirchner, y ahí los conocimos. Sí. Ajá. ¿Y después ha tenido diálogos con Cristina cuando ella era presidenta o después? No. Me dijeron que sí tuvo hace poco una cena con dirigentes de la Cámpora. Concretamente Hernán Reibel, que es el jefe de prensa del Senado de Cristina, de la Cámpora. Sí. Impresionó bien el muchacho ese. Ajá. Sí. Estuvo Sí. con Reibel, su mujer, de Cirecano. Sí. Ajá. ¿Y cómo surgió esa cena? ¿Ellos lo contactaron para cenar con usted? No, un amigo común nos invitó a comer y fuimos. Yo ¿Y fui. usted? Me impresionó bien. Sí. Esta gente. Pero ya yo lo conocía a Reibel, me parece, de otras. Ajá. ¿Y a Máximo lo conoce? ¿A qué Máximo? Máximo Kirchner. No, Es es otra generación. Bueno, no, porque digo, es cercano a Reibel, entonces Sí, no, quizás... pero no lo conozco. Ajá. Está bien. No sé qué edad tiene este muchacho. Y nuestra edad, digo, la de mía y la de Leandro, más o menos 45 años, 46 debe tener. Y yo tengo el doble. Bueno, puede conocer a mucha más gente. ¿Y a la oposición cómo la está viendo? ¿A Larreta, a Patricia Bullrich? Yo creo que le falta mucho. Le falta mucho. ¿Qué le falta? Y me parece que le falta coherencia en algunas cosas. Me parece que le falta voluntad de poder. La voluntad de poder se traduce siempre cuando es real. Yo anoto, cuando Carlos Corach arranca una frase así, el liderazgo, no sé qué, la voluntad de poder, yo anoto. A ver, ¿cómo es la voluntad de poder? La voluntad de poder se manifiesta esencialmente en procesos de integración. Es decir, cuando usted quiere llegar políticamente a algún lado, empieza a integrar sectores. No a romper conceptos. No a romper conceptos. Yo creo que esto es fundamental. Eso no lo veo todavía. Ajá, o sea que deberían haber ellos evitado esta interna. Sí. Es decir, no sé si la debería haber evitado, pero todo lo que contribuye a fragmentar dificulta el proceso de poder. O sea que el cierre que hizo Unión por la Patria, el oficialismo, es favorable en ese sentido. Y le conviene. Mm. Todo lo que sea unificar le conviene al oficialismo. Ujú. Y le convendría a la oposición también. Mm. Lo que pasa es que es más difícil en la oposición porque... Mm. Ahora, directa o indirectamente, porque no lo dicen explícitamente, hay una reivindicación mayor de lo que fue la experiencia del gobierno de Carlos Menem en la oposición que en el oficialismo a veces. Puede ser, porque claro, siempre es más difícil reconocer las virtudes del amigo que del enemigo. Mm. Porque en general el reconocimiento de las virtudes del enemigo está ligado a que digan, qué tipo inteligente, qué tipo amplio, mirá que son enemigos y sin embargo valora lo que han hecho. Y cuando usted valora a sus propios amigos... ¿Y a Macri le vio alguna conexión con el menemismo? ¿A Macri? Sí. No. Ujú. ¿Con el menemismo? Sí. Bueno, Macri Conexión de- reivindica el menemismo, Claro, tiene un digamos, por discurso eso. pro mercado. Bueno, pero Macri ya fue. No veo el sentido. Disculpe, ¿no? No, Usted tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a hacer preguntas sobre cualquiera, Sí. pero no le veo objetos a hablar de Macri. No, pero digo, como jefe de un espacio, le No estábamos sé si es jefe de un espacio tampoco. Mm. No sé si está claro eso hoy. ¿No? Mm. Me parece que no. ¿Y Patricia Bullrich y Larreta usted los ve en el mismo nivel? ¿Ve que alguno esté más maduro que otro? No, lo que creo que son estilos distintos. Ujú. Patricia es un estilo más combativo, más duro. Larreta es un estilo más seductor, más integrador. Cómo les va a ir depende de las circunstancias generales de la opinión pública en este momento. Mm. Si la opinión pública está, digamos, orientada a la confrontación, le irá mejor a Bullrich. Y si está orientada hacia la integración, quizá le vaya mejor a... ¿Y al oficialismo A qué le Larreta. conviene? ¿En qué sentido? En el sentido de quién le conviene que gane la interna. Junto Bullrich o Larreta, Bullrich o ¿contra Larreta. quién debería jugar Massa para que tenga más chance?
Y yo creo que... A ver, usted le dijo a Menem que iba a perder la elección, así que más o menos el escenario lo debe tener claro. ¿Quién puede ganar o quién no? Yo creo que no está tan claro para mí hoy. Porque yo no veo el equivalente de Menem hoy en ninguno de los dirigentes políticos del escenario actual. No lo veo. Es decir, no veo las condiciones del caudillo, no veo las condiciones del carisma, no veo las condiciones de la confrontación de ese tipo, ¿no es cierto? Creo que hay dos miradas sobre la realidad. Una que quiere llegar, las dos quizás quieran llegar al mismo objetivo, pero una quiere llegar a través de un proceso de confrontación y otra quiere llegar a través de un proceso de integración. Yo, por mi naturaleza, digamos, soy propicio a la integración, no a la confrontación. Nunca busqué la confrontación. Milei es de los candidatos el que más reivindica a Carlos Menem. Sí. Sus políticas, Yo su figura. Quiero decirle que no lo conozco, nunca hablé con él. Sí. No sé. ¿Y usted, me parece bien. ¿Y usted a quién va a votar? Al peronismo. Al peronismo, a Sergio Massa. Sí. Está Grabois ahí también en el medio, ¿no? Está bien. Ah, usted vota a Massa. Sí, voto al peronismo. Ajá. Bueno, el candidato es Massa. El candidato es Bueno, Massa. puede haber otro peronismo. Chiaretti está en la, va a estar en la competencia, claro. Y es peronista también. No, pero es que supongo que no va a la... No está en la paz Unión por la Patria. O sea, para usted el peronismo hoy es Unión por la Patria. Y es la mayoría del peronismo. A Milei no le ve ningún contacto, ningún punto de contacto con Carlos Menem. ¿En qué sentido? Él reivindica las políticas Me parece aplicadas bien. durante ese Yo gobierno. creo que es un hombre inteligente, con lo cual, para mí, es muy inteligente reivindicar las políticas de Carlos Menem hoy, porque además está casi en la opinión, en gran parte de la opinión pública, la reivindicación hoy de Menem. Yo lo veo en la calle incluso. Yo diría que yo nunca tuve ningún problema en la calle, nunca. Absolutamente nunca. Pero ahora que lo están saludando, lo están celebrando. No, siempre me saludaron con respeto y diría algunos con afecto. Sí. Pero no veo que, al contrario, yo veo que cuando usted se da cuenta de que está integrado el saludo de un tipo. Y sí. yo lo veo muy reivindicativo de nuestro gobierno. Hay exfuncionarios de Menem en el equipo de Milei, como Roque Fernández y el que era Carlos Rodríguez. el segundo, Carlos Rodríguez. Sí. ¿Eso significa algo? No sé. ¿Algo en qué sentido? No, digo, si le parece que aquella experiencia menemista hoy tiene una parte representada en esta candidatura de Milei. No, si yo creo que si Milei, según parece, Milei reivindica permanentemente a Sí, Menem. eso sí. Ha acercado a algunos exfuncionarios. Y bueno, si está haciendo una experiencia, vamos a ver cómo le va. Ajá. Y el votante menemista. Yo creo que le falta más que menemismo, le falta peronismo. ¿Viste? Ajá. Menem, no se olvide que Menem era peronista y llegaba con el peronismo y el voto peronista. Y eso le permitía llevar adelante esas transformaciones que pretendía hacer. Claro. Y además, qué sé yo, si bien es cierto que las organizaciones sindicales han perdido mucha influencia política, yo creo que la rama sindical todavía es influyente en el peronismo. Carlos, muchísimas gracias por haber venido, fue un gusto. Gracias. Futurock.